vamos a estar hablando de lo que es la seguridad eterna, la seguridad de la salvación. Y aquí es donde usted debe de estar en este momento seguro para dónde va después de esta vida. No puede ser, no existe, no debe ser que el cristiano nacido de nuevo, rescatado en la cruz del Calvario, que ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador y que no sepa para dónde va. Ahí hay dos cosas. Una, o no ha hecho una oración de fe realmente como se debe de hacer, uno. Dos, o no tiene conocimiento bíblico. Tres, o la enseñanza que ha recibido no sea verdaderamente la de la palabra de Dios. Mis hermanos, el Hijo de Dios vive seguro, seguro de que es uno de la familia de Dios, y si es de la familia de Dios, su nombre está escrito en el libro de la vida. Pero yo he pecado, pastor, fíjese, en el nombre del Señor Jesús, como dice 1 Juan 1:8, si confesamos nuestros pecados, está hablando de nosotros los creyentes, ¿verdad? Entonces confiese su pecado, arrepiéntase, pida perdón, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, ¿ya? Entonces, debo de vivir seguro de mi salvación. Y aquí también otro propósito de este estudio, mi amado hermano, es que usted pueda pueda tomar nota si aparece su amigo, su hermano, su familiar que quiere conocer de Jesús y usted no sabe qué decirle. Entonces, vamos a tener algunos versículos para que usted pueda hablarle de Jesús. Usted no necesita llamar al pastor, llamar al diácono, llamar al maestro de escuela dominical. No, 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 no. Usted mismo, usted misma puede hablarle de Jesucristo. No de lo que usted siente, que hay que tener mucho cuidado. Uy, viera qué lindo donde vamos. Vamos a una iglesia y ahí se canta y se predica y uno se siente tan bien y viera, yo estoy seguro de que si me muero voy con el Señor. O sea, todo eso que dijiste está muy bonito, pero lo que necesitamos es palabra de Dios, porque todo lo que dijiste fueron lindas palabras humanas. Entonces, que no son las que van a convencer. Las palabras que convencen son las palabras que están escritas en la palabra de Dios. Y por ese motivo yo quiero, mis hermanos, que pongamos atención a lo que el Señor nos da. ¿Dónde pasaré la eternidad después de terminar en este mundo? O sea, cuando yo me muero. Esta es la pregunta más importante que se puede hacer el ser humano. Hay preguntas que son sumamente importantes. ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para dónde voy? Y de estas tres preguntas, la pregunta que determina mi vida es ¿para dónde voy? Porque si yo sé para dónde voy, yo me preparo en la vida. Y entonces le encuentro propósito a mi vivir. Y al encontrar el propósito de vivir, descubro por qué estoy aquí en esta tierra. Entonces, la pregunta más importante es, ¿dónde pasaré la eternidad después de terminar en este mundo? No hay ninguna cuestión más importante que nuestro destino eterno. Afortunadamente, la Biblia es muy clara sobre cómo una persona puede ser
salva. Y comenzamos con un hecho muy precioso. La historia es una historia muy larga, pero vamos directamente a la respuesta que queremos saber hoy. Y la encontramos en el pasaje de Hechos 16, en lo que se le ha llamado así, porque así era, el carcelero de Filipos. El carcelero le preguntó a Pablo y a Silas. Vea lo que le preguntó en Hechos 16:30. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Se recuerdan de toda la historia? A Pablo y a Silas los habían metido a la cárcel, estaban en el fondo y estaban ellos cantando y vino un terremoto y todos estaban ahí y ellos estaban adorando al Señor, y el carcelero que tenía a cargo la vida de aquellos hombres se iba a matar, ¿verdad? Y al darse cuenta de todo lo que el Señor había hecho en ese momento, Él les pregunta, Él les dice: ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Por qué le hace esta pregunta? Porque había escuchado el mensaje, tanto en las alabanzas de Pablo y Silas, como el mensaje que ellos hablaban a los demás presos. Y vea cómo viene la respuesta de Pablo y Silas. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Pregunto, le dijeron el equipo apostólico, le dijeron al carcelero: tienes, eh, tienes que hacer tal caminata, tienes que hacer 25 oraciones, tienes que dar tanta cantidad de dinero, tienes que estar en tal lugar siempre. No, ¿verdad? ¿Verdad que no? La pregunta de aquel hombre era: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos, dirigidos por el Señor, por el Espíritu de Dios, les dice enfáticamente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tal vez. ¿Mm? Y serás salvo mañana. Y serás salvo dentro de 2 meses. No, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo en este momento. En el momento que la persona recibe al Señor Jesucristo, creyendo en Él como Señor y Salvador de su vida, según lo dice Romanos 10, en ese momento es salvo. A no ser que quitemos palabras o metamos palabras. No puede ser. Hay que aceptar el mensaje directo de lo que Dios está hablando. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muy bien. Ok, vamos avanzando. Vamos avanzando. ¿Cuál es nuestra condición? Algo para hablar cómo estamos nosotros. Mire, nosotros estamos todos, pero todos, infectados por el pecado. Todos estamos infectados por el pecado. De una u otra forma usted peca. Bueno, la madurez espiritual, la madurez del cristiano ha llevado a la persona a irse apartando cada vez más del pecado y tener una vida de santidad apartada para él. Es cierto. Pero venir a decir de que usted no peca, cuidado. Ya ahí hay orgullo, ¿verdad? Y estamos mintiendo. Así es que vea lo que dice Romanos, un verso muy conocido que también le invito a que lo apunte, a que lo guarde: por cuanto todos
¿ya? No, es que viera qué hombre más malo es fulano de tal. Uy, no, aquel grupo de personas, ¿verdad? Y empiezan a estigmatizar. Esa gente son tan perversos, son tan malos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta es la realidad, mis hermanos, del ser humano. El ser humano, por más bonito, bueno que usted lo vea, es pecador. Y necesita no una religión. He aquí el grave error. Muchas veces creemos que porque yo soy evangélico, póngale el nombre que usted quiera, ya usted entonces hereda la vida eterna. No, no. Hay muchos que no son evangélicos, óigalo esto, que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador y estarán en la presencia del Señor. Y hay otros, mis hermanos, que nunca han visitado una iglesia y están en la presencia del Señor. Recibieron a Jesús como Señor y Salvador y un día y un día los veremos porque nos uniremos con ellos. Ahora, si con esto usted me justifica el hecho de no venir a la iglesia, mucho cuidado, porque el venir a la iglesia es una ordenanza de los que son hijos de Dios, ¿ya? Entonces, como fruto de ser hijo de Dios, se llega a la iglesia. A mí me gusta, a veces puedo ayudar, a veces no puedo ayudar, y buscamos siempre los medios. Cuando la gente dice, ay, pastor, es que yo quiero ir, pero mira que me cuesta tanto, bueno, hablemos, sentémonos. ¿Qué es lo que necesita? Es que si alguien pudiera venir por mí, que estoy enfermo, con mucho gusto vamos a buscar quién. ¿Quiénes piensan así? Los hijos de Dios. Y yo le invito en el nombre del Señor. Si usted quiere estar con nosotros y usted dice, yo quiero estar, qué le impide? Bueno, bueno, entonces sentémonos, hablemos, hable, pida la ayuda y ahí estaremos. ¿No ve que esto más bien son buenas oportunidades para servir al Señor? Y tenemos gente dispuesta, pero se necesita escuchar la petición. Bueno, y esto lo hace el Hijo de Dios. Mire esto, nacemos con el pecado. Vea lo que dice el Salmo 51:5. Y sabe que el que está hablando aquí es David. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Usted y yo estamos ahí metidos. Usted y yo. Algunos nos hemos sorprendido por la gran dicha de la familia donde hemos nacido, porque hemos nacido en un hogar cristiano. Qué lindo, ¿verdad? Esa no fue mi dicha, pero sí tuve una abuelita que era creyente y por medio de ella llegamos a conocer del Señor. Pero hay otros, mis hermanos, que nacen en hogares totalmente desastrosos, ¿ya? Otros que nacen en hogares cristianos fieles. Pues resulta que dice aquí, he aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y personalmente esto es a como nacemos ahora. Y personalmente, ¿sabe qué? Que escogemos pecar. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. El mismo sabio Salomón en Eclesiastés, sí, buscamos el pecado. Qué feo. Por ese motivo, mis hermanos, es que necesitamos llegar al Señor. Primera de Juan 1:8. Lo predico montones de veces. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Parece que hay personas que se creen
muy santas. Se creen que ellos mismos que no pecan y se dicen así. Y es Juan, el apóstol, viejito ya, sobre los 95 años de edad, escribiendo esto. Y dice, si decimos que no tenemos pecado, imagínense un hombre que caminó con el Señor Jesús, que el Señor le revela la palabra directa de Dios, le revela para que la escriba. Y aún así él mismo dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Qué difícil, ¿verdad? Lo que es el ser humano. Sí, es bastante difícil. Mire, el pecado es lo que nos hace ser no salvos. O sea, el pecado es la brecha para ir camino al infierno por la eternidad. Es el pecado. Mire, el pecado es lo que nos separa de Dios. Sí, eso es. Y si usted dice, pastor, fíjese que yo he pecado, arrepiéntase, póngase de acuerdo con el Señor, pida perdón y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 4, 3, perdón. El pecado es lo que nos tiene en el camino a la destrucción eterna. ¿Cuánta gente camino al infierno eterno? Mire, póngase usted a pensar, por favor, dele como digo, un minuto a la mente, dele un minuto a la mente y piense en su propia gente, en su familia, amigos, vecinos. Qué lindo que ellos lleguen a Cristo Jesús, claro que sí. Mire, vea qué bonita oportunidad vamos a tener en el mes de julio, invítelo, invítela, tráigalo, tráigala, en el nombre del Señor Jesús, tráigalo, haga el esfuerzo, porque usted y yo vamos con el Señor, pero aquel no. Haga lo posible, de alguna manera, de alguna manera. Ahora usted dice, bueno, yo no puedo llevarlos ahí a la iglesia. Bueno, entonces tome este estudio en el nombre del Señor Jesús y de alguna manera hable con él o con ella. El pecado es lo que nos unirá a la condenación eterna con el padre del pecado, que es Satanás, y su final ya está determinado y juzgado, que es el infierno eterno. ¿Ve lo que es el pecado? Y hay algo muy interesante en el ser humano, que aunque no se le diga que tal cosa, tal acción es pecado, sabe que el ser humano lo sabe en lo profundo de su ser, que lo que está haciendo está mal hecho, que esto que está aprovechándose no le agrada a Dios. Sí. Eso que cogiste, que no es tuyo, es robo. Y los ladrones no heredarán el reino de Dios. Óigalo, así, así, así. Eso también de robar el hombre o la mujer del otro o de la otra es adulterio. Y sabe que eso, dice la Escritura, que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Mis hermanos, esto es así. Es así. ¿Por qué predicamos? ¿Sabe por qué predicamos? Para denunciar el pecado, para mostrar el pecado, pero también para darle la solución, el camino por donde se debe de seguir. Muy bien, mire. Otro tema acá. ¿Por qué tengo que ser salvo? Oiga esto, ¿por qué? ¿Por qué tengo que ser salvo?
Bueno, ya hemos hablado bastante y usted tiene también la respuesta. A causa de nuestro pecado, todos merecemos la muerte. Hay muerte física y muerte eterna, y esa muerte eterna es en el infierno, donde el espíritu y el alma no mueren, mis hermanos, sino que es tormento eterno. Oiga, qué cosa más terrible. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué desprecia la salvación el ser humano? Hay algo extraño en el ser humano, como que no le gusta que le den regalos, parece. Qué extraño. Y quiero decirle que a veces traemos esto a la iglesia, a la vida cristiana. Porque la iglesia, mi hermano, es un regalo de Dios. Por eso yo le invito, mire, no falle, venga, busque de Dios. Más vale un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Ajá. Es voluntad de Dios llegar a la iglesia, buscar. Mientras la consecuencia física del pecado es la muerte física, esta no es la única clase de muerte que resulta del pecado. Mire, todo pecado es, en última instancia, un pecado contra el Dios santo, eterno e infinito. O sea, que usted y yo nos rebelamos directamente con un Dios todopoderoso, que usted y yo no lo vemos, pero ahí está. Y vea qué clase de poder, que Él hizo todo lo que tus ojos y mis ojos ven, todo lo creado. Ahí está Dios. Salmo 51:4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. A causa de esto, la pena justa por nuestro pecado también es eterna e infinita. No es que Dios se va a cansar y entonces va a sacar al ser humano en la condenación, no los va a sacar. No, pero Él es bueno, Él es bondadoso, Dios es amor. Sí, Dios es amor y es justo. Y por amor envió a Jesucristo. Y ha dado, óigame, todos estos años, 2000 años, se ha estado predicando. Y la vida del ser humano, dice la escritura, que son 70 años y que en los más robustos 80, o sea, 70 años de oportunidad. Entonces, no me venga a decir de que Dios es injusto. La pena justa por nuestro pecado también es eterna e infinita. Y debemos de ser salvos de la destrucción eterna. Mire, voy a concluir con estos dos versículos por asunto de tiempo para continuar el otro jueves. Mateo 25:46. Oigan, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Horrible, ¿eh? Horrible. Como he dicho varias veces, y hablé también el domingo, mire, deje de estar creyendo en esos cuentos, historias y libros y videos y películas de el que fue al cielo y el que fue al infierno. Mire, nadie a la luz de la escritura ha ido y ha vuelto. El que muere, muere. Así como lo oye. El que murió no volvió. Es que mucho cuidado. Crea lo que dice la escritura. Acepte lo que dice la escritura. El Señor, verdaderamente, el Señor, quiere que nosotros creamos lo que aquí dice. Vea lo que dice en Apocalipsis 10:15.
y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amado hermano, qué doloroso. ¿Usted cree que Dios se goza? ¿Usted cree que estamos felices por tantos condenados? No, no, jamás. Pero se les ha dado la oportunidad. Y a nosotros como iglesia tenemos el privilegio de hablar de Jesucristo. Bendito sea Dios por todas las iglesias que predican de Cristo. Y yo alabo el nombre del Señor y yo le invito en nombre del Señor que se cuide muchísimo de no criticar las iglesias porque la iglesia es la novia del Cordero. Y muchos de una forma y otros de otra forma están predicando. Y hay gente que le gusta esa forma y hay otros que les gusta esa otra forma, pero están predicando la palabra de Dios. Así es que, y si predican a Cristo, y si predican que la sangre de Cristo nos limpie todo pecado, sepa lo que son mis hermanos. Así como lo oye, así como lo oye. Así es que, mis hermanos, hablemos de Cristo a otros y traigámoslo. ¿Por qué tengo que ser salvo? Pues, ¿por qué motivo? Para no llegar ahí.